Nos adentramos dentro de lo que es el taller de comunicación eficaz con PNL en la clave número 4, que a fin de cuentas es el módulo número 4. Aquí ya entramos en el terreno puramente PNL. Vamos a sobrevolar, a hablar de los mapas, los estados internos de la persona, los metamodelos y los anclajes. Son 4 conceptos fundamentales para entender y para aplicar la programación neurolingüística. ¿Qué es el mapa mental? El mapa mental es una construcción que hacemos en nuestra mente de la realidad, una interpretación de la realidad. Para entenderlo, baste poner un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos 3 personas y sobre una misma realidad que puede ser una ciudad en cualquier sitio, la misma ciudad para 3 personas. Probablemente un ingeniero de una empresa de telecomunicaciones de telefonía móvil interpretará esa realidad y la verá o la adaptará a su mapa mental. Será el de celdas, porque así es como lo dividen, en las que colocar estaciones base de telefonía móvil. Es decir, pensará en cómo cubrir geográficamente y su interpretación serán probablemente sitios altos que pueden ser pues montañas, zonas altas de ciudad, edificios, etcétera, etcétera, que es donde van instaladas. El mapa mental de esa ingeniera, de ese ingeniero de telecomunicaciones, eh, prácticamente va a predominar los lugares altos. Tiene una visión muy concreta de la realidad. Si le preguntáramos a un militar que se responsabiliza de la seguridad de esa ciudad, veremos otra cosa diferente. Es decir, veremos a alguien que se va a preocupar o va a interpretar su mapa es dónde está el grueso de la población y cómo se mueve, y lugares o espacios en los cuales pueda haber un riesgo mayor, bien por aglomeración de personas o bien por el impacto que pudiera causar pues un teórico conflicto. Es decir, un militar, la misma realidad, hace un mapa diferente en función de esa percepción, de esa responsabilidad que hace. Y si le preguntáramos a un especialista de marketing sobre una ciudad, probablemente se haría un mapa mental diferente también y centrado en lugares netamente de afluencia comercial, es decir, donde la gente pasea, se mueve y donde ellos pueden, o donde este especialista de marketing puede desarrollar su estrategia comercial para comercializar productos. Como podemos observar, 3 personas diferentes con una orientación, un enfoque diferente, que lógicamente sobre una misma realidad, porque el espacio físico, el descriptivo físico de esa ciudad es el mismo, no varía, es el que es. Cada una de esas personas, en función de su mapa mental interior, en función de lo que se cuenta, en función de cómo construye la realidad, por sus percepciones y por su perfil, va a sacar unas conclusiones diferentes, tendrá un mapa diferente. En definitiva, ¿cómo se construye, cómo se podría construir todo esto? Veamos, el territorio es un suceso exterior, es decir, en el territorio acontecen cosas, acontecen situaciones. En ese territorio nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, es decir, tenemos una percepción sensorial, no entramos aquí también y que sería objeto de incluir la percepción intuitiva del inconsciente, que también es muy valiosa. Vamos a quedarnos simplemente con la percepción sensorial, la que nos viene a través de la vista, del oído, del gusto, el olfato y el tacto, nuestros 5 sentidos. A través de esos sentidos, ¿qué hacemos? Percibir, analizar, evaluar los acontecimientos que suceden en el entorno, en el territorio en donde nos movemos. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Le aplicamos unos filtros para sacar conclusiones, para contarnos la historia que ya hemos visto anteriormente, que nos contamos sobre la realidad. Para definir nuestro mapa, aplicamos unos filtros. Y en esos filtros, ¿cuáles son? Básicamente de 2 grupos. Los recuerdos que podamos tener de ese acontecimiento, de ese territorio, y la experiencia que tenemos sobre él o no tenemos.
y además le aplicamos nuestro mundo interior, nuestros valores, nuestras creencias y nuestras expectativas. Finalmente hacemos una representación interior, que es el mapa, que contiene imágenes, sonidos y sensaciones. Dependiendo del sistema representacional preferente que tengamos como personas, el visual, el auditivo o el sinestésico o el de diálogo interior, auditivo interno, pues esta combinación de imágenes, sonidos o sensaciones dará una representación interior, un mapa pues más visual, con más detalle visual, un mapa con más detalle auditivo o un mapa con más detalle sinestésico o sensitivo. Este es el proceso por el cual recibimos la información y lo podemos ver aquí claramente. Al final, en la interacción con el entorno, los filtros que realmente aplicamos para construir nuestro modelo de mundo, porque cuando hablamos del mapa personal que tenemos y que vemos aquí, el mapa mental, estamos hablando de el modelo de mundo que nosotros construimos con lo que interpretamos y nos contamos desde esa realidad que analizamos y evaluamos a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son esos filtros que van a modificar el detalle de nuestro modelo de mundo, del mapa, del territorio, de nuestra interpretación? Las experiencias que hemos vivido y la influencia que han tenido en nuestra identidad, clarísimamente. Las creencias y afirmaciones que aceptamos como inamovibles, es decir, esas ideas fijadas y que consideramos inamovibles, que son verdades absolutas. Las valoraciones personales y prejuicios sobre las personas, es decir, todo aquello que hacemos, que prejuzgamos sobre los demás y la valoración que hacemos sobre los demás, también es un filtro que va a influir en esa interacción y va a construir un modelo de mundo de una manera o de otra. Nuestras preferencias y hábitos personales, las expectativas que proyectamos sobre los demás y, por último, clarísimamente, ya lo hemos hablado en otra ocasión, nuestros miedos, nuestros temores y nuestras frustraciones, que al final son ingredientes que condicionan nuestra percepción de la conducta. En definitiva, conociendo el mapa y asociándolo a los niveles neurológicos de Dilts, tenemos para el entorno, que sería el nivel más básico de esa realidad que vamos a interpretar, estamos hablando de las preferencias y cualidades que valoramos de ese entorno, los atributos, características del entorno que deseamos evitar también, y la experiencia acumulada y valoración que tenemos con respecto al entorno, de nuestra interacción con el entorno. Y en segundo lugar, que tenemos las actitudes, conductas y comportamientos, patrones de interacción que preferimos y patrones de interacción que rechazamos, que ambos configuran precisamente una parte importante de nuestra relación con el mundo. Tenemos también las aptitudes, habilidades y competencias, las características y atributos personales destacados que tenemos en nosotros. Qué importante los procesos de aprendizaje, los procesos, entender que tenemos que estar en un aprendizaje permanente, en una formación y entrenamiento, adquisición de conocimiento y habilidades permanentes. Las experiencias en las que aplicamos esas habilidades y esas competencias pues determinan nuestra aptitud. Y también, como no, aquellos aspectos de mejora que tenemos y que es conveniente relativizar, minimizar en cuanto a si los entendiéramos como debilidades o preferiblemente aspectos que debemos mejorar entendidos como conversión en fortalezas. Los valores y las creencias que ya vimos en el triangulito en los niveles neurológicos de Dilts, que son fundamentales, es aquel recuadro que estaba en color azul de fondo y bien resaltado. Los valores como factores de impulso personal, todos aquellos conceptos y elementos que consideramos útiles para nosotros como personas, y las acciones de contribución externa, si las hubiere. No siempre entendemos que tenemos que contribuir o tenemos que
o sentimos la responsabilidad o la necesidad de interactuar mejorando el entorno. Eso es contribución. Las creencias, afirmaciones personales incuestionables, filtros y barreras que ponemos como mecanismo de defensa para la protección, y aquellas creencias potenciadoras, las limitadoras hay que mirarlas, pero sobre todo las creencias potenciadoras del comportamiento. Las limitadoras evidentemente se convierten en un filtro y en un freno para el crecimiento personal. En última instancia teníamos la identidad, la estructura y el concepto personal, el autoconcepto, el dibujo que hacemos de nosotras, de nosotros mismos. Por otro lado tenemos también el amor propio y la valoración que hacemos de ese dibujo que somos nosotros. La suma del autoconcepto y del amor propio estaríamos hablando de la autoestima, que, dicho sea de paso, no se tiene alta o baja, se tiene correcta o incorrecta. Lo único que sube y baja cada día en nuestra vida son los estados de ánimo, evidentemente, no la autoestima. Y en última instancia, referido a nuestra identidad, tenemos la proyección interna y externa de nuestro ser. Todo esto nos lleva a definir, como vemos aquí, el marco ecológico de la PNL. La PNL es una herramienta y tiene un marco ecológico, es decir, busca el bienestar, busca lo sano, busca evidentemente mejorarnos como personas. En definitiva, ¿cuál es el marco ecológico de la PNL? La PNL se mueve en dos estados como nos movemos nosotros como personas y como seres humanos. El estado presente, ese estado en el que estamos en cada momento, y el estado deseado, ese estado que también anida en nosotros y que en muchísimas ocasiones simplemente es objeto de frustración, en vez de ser objeto de entrenamiento, logro y de meta. La PNL que nos plantea, del estado presente al estado deseado, que es la meta, hay unos recursos que podemos utilizar. Y en definitiva, ¿qué nos acerca o qué nos aleja de ese estado deseado respecto del estado presente? Los comportamientos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Si conseguimos crear un todo uniforme, un todo coherente, cohesionado entre estos tres conceptos, probablemente nos convirtamos en una persona que alcanza cierta facilidad para lograr metas importantes en su vida. ¿Cómo funciona esto de los estados? Del estado presente y del estado deseado. Puedes observar que los tenemos aquí a la derecha de la diapositiva y vamos a partir del estado presente. El estado presente es el significado interno que damos a este momento actual en el que estamos. El momento interno. Y, evidentemente, como consecuencia de nuestra historia, de nuestro guión personal, el que hemos obtenido hasta la fecha. A partir de ahí, el estado presente, ¿con quién interactúa? Interactúa evidentemente con el entorno y lo hace a través de las percepciones. Estos que ves aquí de Babcock son simplemente los acrónimos de visual, auditivo, sinestésico, etcétera, etcétera. Ya lo veremos un poquito más adelante en el siguiente módulo, que es el sistema representacional, las estrategias para conseguir el cambio, como si dijéramos. Entre el estado presente y el estado deseado, que por cierto, el estado deseado lo van a marcar las creencias que tengamos, si son potenciadoras o limitantes, las expectativas que tengamos sobre nosotros, sobre el entorno y sobre las personas, y los valores. Evidentemente, nuestro self, nuestra identidad, el resto de personas y el mundo. Y entre el estado presente y el estado deseado pues, tenemos las emociones. Y esas emociones están en constante contraposición con la realidad. Esto al final, la realidad, nos da unas percepciones, una conciencia, sobre ella tenemos un foco de atención y en función de cómo es todo eso, generamos unas conductas. Aquí solo ponen la conducta 1, la 2, la 3, la 4 y habla de frustración, depresión. También podemos tener conductas positivas en vez de negativas como esta, ¿no? Al final, estas conductas interactúan con el entorno, es decir,
percibimos del entorno a través de nuestros sistemas representacionales, son nuestras percepciones, y la vía con la que volvemos a interactuar con él es a través del estado deseado, de la puesta en contraposición de ese estado deseado que tiene nuestras expectativas con las emociones que anidan en nosotros y cómo contrarrestan, cómo conectan con la realidad, con las conductas consiguientes, nuestros comportamientos habituales, y con el feedback, la retroalimentación que tienen esas conductas con el entorno, con la realidad nuevamente. Si lo lleváramos a un tema personal, incluso esta podría ser otra actividad interesante que podrías acometer, vas a pensar en cambios en el ámbito profesional, en el desarrollo personal o en tu formación, en tu educación, en tus conocimientos, en tu aptitud con P, en tus capacidades y competencias. Piensa, observa, reflexiona, visualiza qué cambios podrías querer acometer en cada uno de estos apartados o bien en alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y luego aplica el marco ecológico. ¿Y cómo lo haces esto? Piensa que desde el estado presente al estado deseado, esto es un viaje, es como una travesía, más que un viaje es una travesía. Y en esa travesía, ¿qué tengo que hacer? Pues probablemente el primer ejercicio muy sencillo sería: piensa en los comportamientos actuales que tienes en tu momento presente, los pensamientos recurrentes habituales que tienes y los sentimientos que básicamente anidan en ti, también preferentemente, es decir, los que más se repiten, sean positivos o sean negativos. Ahora dibuja el estado deseado. ¿Cómo querrías estar? ¿Cómo quieres estar en un momento futuro del tiempo? ¿Qué comportamientos quieres estar acometiendo en ese momento? Aquellos que hayan cambiado. Evidentemente tendrá que haber habido un cambio para que sea un estado deseado. ¿Qué nuevos pensamientos o qué nueva forma de pensar tienes y qué nuevos sentimientos anidan en ti? Y compara comportamiento, pensamiento y sentimientos del estado presente con los del estado deseado. Y reflexiona sobre cuáles pueden ser las diferencias, en qué puede estar la diferencia entre uno y otro. Según la PNL, el proceso de cambio pasaría por todo esto que vemos aquí, por este dibujito que lo explica perfectamente. Tenemos un estado presente, tenemos un estado deseado, de excelencia, que es el que queremos, de excepcionalidad. ¿Y qué tenemos en el estado presente? Tenemos una visión del presente basada en nuestra identidad, creencias, habilidades y comportamientos. Ya lo hemos visto. Actitud, aptitud, creencias y valores, identidad. E incluso espiritualidad si lo quieres poner. Aunque la espiritualidad ya sabes que es la visión. Luego tenemos la energía que tenemos que aplicar a todo esto. Porque claro, si no aplicas energía para el cambio, lo que vas a tener simplemente es, vas a seguir la fuerza de la gravedad y te vas a estar en lo negativo permanentemente. Es decir, si tu energía es negativa y hay gravedad, es decir, hay comodidad, confort, difícilmente, si no tienes una energía alta, llegarás al estado deseado y cambiarás a energía positiva y habrás adoptado el cambio en cualquier ámbito de tu vida. Es decir, entre el estado presente, con esta estructura, su visión, etcétera, etcétera, y el estado deseado, que ya hemos visto antes, que es construirlo previamente, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que saber que tengo que aplicar niveles más altos de energía y que esa energía, hablamos de patrones de comunicación, de lenguaje positivo, de lenguaje razonable, no se trata únicamente de animarnos o autoengañarnos con mensajes que internamente sabemos que no creemos en ellos. Ahora bien, energía alta y energía positiva, para que realmente saltemos y superemos esa gravedad que nos devuelve a la zona de confort, al estado presente. Y esto se aprende, esto es una técnica. Hablando de técnicas, aquí te planteamos un modelo de 5 pasos para el éxito.
y muy, muy simple como puedes observar. Primero que nada, ya lo hemos dicho por tercera vez, definir el estado actual. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cuáles son los resultados actuales que tengo en tal o cual ámbito, personal, profesional o social? ¿Y qué cosas quiero cambiar? ¿O qué cosa quiero cambiar? Mejor una sola a la vez, por muy simple que sea, hasta que consigamos esa habilidad para cambiar. Definir el estado deseado. Y aquí es cuál es mi propósito en ese estado deseado. ¿Cuál es mi visión? Es decir, describir el escenario en ese estado deseado, con todo lujo de detalles. Y después, ¿qué objetivos tengo o me debo imponer para que me lleven a esta visión? Es decir, ¿qué detalle de objetivos me tengo que marcar para pasar de mi estado actual a mi estado deseado? Lo tercero que tengo que hacer es, y observa qué curioso, creer que es posible. ¿Crees que puedes? ¿Creo que puedo? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer para ver si realmente puedo pasar del estado actual al estado deseado e incorporar el cambio o incorporar el éxito en mi vida personal o profesional. Y segundo, ¿cuál o cuáles de mis creencias me están limitando? Están suponiendo un condicionante, una barrera para pasar del estado actual al estado deseado. Lo siguiente, cuando he identificado esto, es: tengo que adquirir conocimiento y pasar a la acción. ¿De qué tengo que aprender? ¿Sobre qué tengo que formarme o adquirir conocimiento para poder transitar entre esos dos estados que hemos nombrado? ¿Y qué necesito hacer? ¿Qué pasos concretos voy a dar, pasar a la acción para conseguir ese cambio, ese alcanzar el estado deseado? Esto no queda aquí. Al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una decisión interna importante, cambiar los paradigmas internos. Estoy dispuesto a cambiar los hábitos actuales que me mantienen en un estado actual de confort o incluso de estancamiento. Estoy dispuesto a experimentar incomodidad. Quiero salir de la zona de confort. Quiero transitar la zona de pánico para llegar a la zona de expansión. Cuestiones clave. Cuando respondas con un sí rotundo a ambas cuestiones, entonces probablemente ya estés casi bastante cerca de alcanzar la meta o lo que te hayas planteado. Esto no queda aquí, hay que hacer un seguimiento importantísimo al final. Cada pequeño logro o gran logro que hagas, hay que festejar el éxito. Celébralo, aunque sea de una forma simple. Prémiate con algo, aunque sea simbólico. Y pregúntate: ¿qué acciones me hicieron tener éxito? Recapacita, piensa, reflexiona, habla contigo misma, contigo mismo, observa y distingue qué hizo que tuvieras éxito. Y segundo, ¿qué cosas me quedan por aprender? Porque esto es solo un comienzo. Y bien, llegamos a esta parte de este módulo muy interesante, donde hacemos un pequeño repaso importante, porque estas son las profundidades de la PNL que las sobrevolamos en un programa introductorio y que son importantes. El mapa mental, cómo desde el territorio, la percepción a través de los sentidos, los filtros que al final anidan en nosotros, al final nos construimos una representación interior que es ese mapa mental del mundo, nuestro modelo de mundo que hemos visto aquí detallado. Hemos hablado, importantísimo, del marco ecológico de la PNL. La PNL es para conseguir cosas positivas, para incorporar el cambio, para alcanzar la excelencia y el éxito. Y tiene 3 ingredientes para hacerlo: el comportamiento, el pensamiento y el sentimiento. Vimos cómo el estado presente y el estado deseado interactúan con el entorno. Los dos interactúan por diferentes vías. El estado presente a través de nuestras percepciones, de todo lo que hemos visto anteriormente, de lo sensorial, y el estado deseado a través de las emociones y la contraposición de esas emociones y esas conductas con la realidad y el feedback, la retroalimentación que recibimos. Hicimos un pequeño ejercicio, planteamos un pequeño ejercicio en este sentido. Hemos visto el proceso de cambio según la PNL, cómo pasar del estado presente al estado deseado, cómo incorporar el cambio
y hemos visto que es una cuestión de energía, evidentemente, y de que esa energía y esos mensajes sean positivos para avanzar y para crecer. Y hemos terminado prácticamente viendo un modelo de 5 pasos con cuestiones importantes para avanzar hacia el éxito personal, profesional y también social. Gracias por tu atención. Seguimos en la siguiente audiolección.